En este mundo es difícil ya quedar en el medio sin tomar postura. Por la forma en que se está moviendo el mundo ahora, cada vez va a haber menos espacio para la neutralidad, probablemente, ¿verdad? Paraguay puede ensayar un marco de cierta neutralidad, ¿verdad? O cierto control soberano, por así decirlo. Yo creo que más que neutralidad es una especie de control soberano, es decir, tratar de jugar con distintas alianzas para mantener la soberanía de Paraguay en el punto más alto posible en este contexto, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión muy ideológica ahí en nuestra clase dirigente, que es que nuestra clase dirigente no ve otra salida internacional que Estados Unidos. Y es triste eso porque no podría recurrir a otros socios regionales para decir, bueno, vamos a armar un bloque donde podamos negociar con Estados Unidos de igual a igual. Si soy Paraguay no puedo negociar de igual a igual con Estados Unidos, pero si estamos, por ejemplo, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, podemos negociar con Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay una cuestión muy ideológica en la clase dirigente paraguaya y en la clase dirigente latinoamericana también, de quizás no tener los recursos. Es cierto que no sé si tengamos los recursos para poder plantarnos ante este tipo de potencias en condiciones parejas, pero por lo menos tener la actitud de buscar más soberanía y de tratar de salir un poco de ese encorsetamiento hacia la política exterior estadounidense que puede ser peligrosa en este contexto. Pero, Son las 8 de la mañana con 13 minutos en toda la República del Paraguay, la hora que nos marca Cooperativa Colonias Unidas para su producto leche Los Colonos. Estamos en Paraná, acompaña la mañana en este día feriado trasladado al 2 de marzo en conmemoración al 1 de marzo, Día de los Héroes. Bueno, continuamos en Paraná, acompaña la mañana a través de Radio Paraná con invitado David. Asimismo, estamos con Esteban. No, el Sebastián. Esteban Cheraniuk. Él viene a hablar de este tema que nosotros más o menos superficialmente ya estábamos comentando. La noticia con la que amanecimos el día sábado, este conflicto bélico. Yo me animo más a ser explícito y decir este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán que se dio y como ya estamos viendo repercute y va a repercutir incluso en nuestro país si uno refiere al aumento del costo, por ejemplo, de ciertos productos. Y para entender el impacto y lo que significa esto, si estamos a las puertas de una tercera guerra mundial, como algunos ponen como gran titular, o qué es lo que está sucediendo. Y para eso le invitamos a Esteban Cheraniuk. Él es un entendido en la materia, un tipo leído. Así que gracias por venir, Esteban. No, muchas gracias a vos, David. Un saludo para vos, un saludo para Richard y para toda la audiencia que está acompañándonos y también para los compañeros que están ahí detrás de cámaras haciendo esto posible. Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? De repente estamos nuevamente en el 2026 ante una guerra prácticamente. Sí, estamos ante un conflicto largamente anunciado quizás, largamente planificado, por así decirlo. Un conflicto que si uno se remonta en el tiempo, probablemente nazca en los años 70, ¿verdad? Cuando en Irán, en el Irán del Shah, que muchos de la época lo recordarán, el que era el rey de Irán, enfrentó una revuelta muy importante, creo que fue el año 78, 79 más o menos, una revuelta muy importante de la población iraní que terminó con un gobierno manejado por una clase clerical que son los ayatolás, que configuró lo que es la República Islámica de Irán. La República Islámica de Irán, que desde su nacimiento ha tenido una marcada tendencia soberana con respecto a sus recursos, tratando de rescatar un poco algunos aspectos de lo que fue el republicanismo iraní que estuvo gobernando Irán antes del Shah, y también una marcada línea anti-estadounidense y anti-israelí, viéndolos a ellos como amenazas a su existencia y a su soberanía. Y del mismo modo Israel viendo a Irán como amenaza a su existencia y a su soberanía. Y
Desde entonces siempre ha estado en la órbita de la política estadounidense la posibilidad de atacar Irán. Una posibilidad que nunca se ha manifestado hasta ahora, en donde se han dado ciertas condiciones y se ha apelado a un ataque que tiene mucho de misterioso en cuanto a sus motivos, no tan misterioso en cuanto a sus objetivos, y sí muy, ¿cómo diríamos? Muy poco predecible en cuanto a sus consecuencias. Es un conflicto que puede llegar a tener consecuencias muy importantes. Esto que se da ahora sería el segundo ataque, ¿no? Porque el año pasado ya hubo, pero ahí propiamente entre Israel e Irán. Sí, hubo un ataque que es un poco distinto al de esta vez, porque tiene que ver con esto. El ataque anterior fue un ataque en medio de una escalada de tensiones también diplomáticas, un ataque de Israel a Irán, una respuesta de Irán durante varios días de idas y vueltas, y después una intervención de Estados Unidos que fue un poco unilateral de Estados Unidos y un poco orquestada también con Irán para hacer una especie de pausa a ese conflicto, sí, para establecer una línea de paz momentánea, lo que se llamó la Guerra de los 12 días el año pasado, sí, ¿verdad? Este año es distinto, está siendo distinto porque Israel ataca, y en el momento que Israel ataca, Estados Unidos sale a decir que ellos apoyan este ataque y que ellos están en medio de este conflicto. Se atribuye como un ataque conjunto a Irán. Y la respuesta de Irán no es una respuesta hacia Israel, aunque sí también con muchos ataques hacia Israel, pero es principalmente una respuesta a Estados Unidos y a la infraestructura de guerra de Estados Unidos en Oriente Medio. Esteban, este tema hablaba de que tiene mucha profundidad el tema del ataque de la guerra. Sí. ¿Pasa más por un régimen político, el cambio en Irán, o tiene un trasfondo más económico, comercial, digamos? Hay un trasfondo económico comercial que tiene que ver con el petróleo. Es totalmente claro eso. Es un trasfondo muy claro. Es el petróleo de Irán, que es uno de los grandes productores mundiales y sobre todo uno de los grandes controladores de rutas de distribución de petróleo, ¿verdad? El estrecho de Hormuz en el Golfo Pérsico es un estrecho que Irán tiene capacidad de controlar y un estrecho por donde pasa gran parte del comercio petrolero mundial. También hay, si uno quiere, trasfondos económicos con respecto a la situación interna de Estados Unidos. Esto que ha hecho Trump continuamente desde que llegó al poder en esta segunda presidencia, de imponer aranceles, de devaluar el dólar, de hacer algunos movimientos en ese sentido, tienen que ver con el intento de Estados Unidos de tratar de no caer en una crisis económica importante en la que puede caer si se dan ciertas circunstancias y que puede llegar a ser muy tremenda sobre todo para su control de la política y la economía internacional. Y también hay trasfondos que tienen que ver con conflictos de larga data y con algunos proyectos expansionistas de Israel que también hay que marcar. Por ejemplo, Israel tiene un proyecto expansionista en Oriente Medio cada vez más claro, porque cada vez más funcionarios oficiales de alto rango de Israel lo manifiestan, que es el proyecto del Gran Israel, que es un proyecto para acaparar una zona de interés de Israel, o sea, expandir el Estado de Israel a ciertas zonas que no están bajo su control ahora, que son muy grandes y que van incluso hasta Arabia Saudí. ¿Qué entiende Israel en este contexto en donde el proyecto de Israel es ser una hegemonía dentro de Oriente Medio? Entiende, por ejemplo, que Irán es su gran rival. ¿Por qué? Porque Irán es el que marca una línea de no negociación con Israel. Irán es el que colabora con otros grupos que marcan también esta línea, por ejemplo el Hezbollah en el Líbano, o los hutíes en Yemen, ¿verdad? Que los hutíes que controlan una parte central de Yemen ahora. Y también es un país que apoya a los palestinos en su resistencia contra Israel. Entonces, Israel lo ve como su gran barrera en Oriente Medio para poder expandirse.
Y Irán, por otra parte, también ve un ataque sistemático, un ataque que viene desde los 70, al que tiene que resistir y que le ha ayudado en cierta medida a lo que es el régimen islámico en Irán a mantener cohesión interna y a evitar que ese conflicto interno en Irán, ese conflicto político interno en Irán, escale demasiado porque los contiene, por así decirlo, ante un enemigo externo. Entonces es algo que tiene un trasfondo económico, un trasfondo político, tiene también trasfondos religiosos, ¿verdad? Y es un conflicto muy complejo de muchas décadas. Al matar al líder principal de Irán, ¿esto puede beneficiar de alguna manera la política de Irán? Hay gente que está en contra, ¿verdad? Es la minoría, pero hay gente que seguramente está aplaudiendo dentro de Irán la muerte de su líder religioso. Totalmente, porque uno tiene que entender también que por ahí nosotros tenemos una visión distinta de los países, porque somos países muy homogéneos, ¿verdad? Paraguay, por ejemplo, ¿cuál es la religión principal? El cristianismo, ¿verdad? ¿Cuánto porcentaje de la población en Paraguay es cristiano? Y uno diría que más o menos 80, 90, si no es más, ¿verdad? En ese cristianismo hay dos ramas, uno puede decir, dos ramas principales, que son el catolicismo y el protestantismo, ¿verdad? Que se distribuyen más o menos, pero no hay una heterogeneidad de cosas importantes en Paraguay, de pensamiento religioso, de pensamiento político, es todo más o menos cercano, ¿verdad? Ahora, cuando uno piensa en Oriente Medio, uno habla de, sí, bueno, el Islam. El Islam es mayoritario en Oriente Medio, ¿verdad? Pero no es mayoritario en los términos de que, por ejemplo, el cristianismo es mayoritario en nuestro continente, ¿verdad? Entonces, en Irán uno tiene un buen porcentaje de la población que es del Islam chií, ¿verdad? Otro porcentaje de la población que es del Islam suní, ¿verdad? Que son las dos ramas principales del Islam que son tienen sus conflictos internos muy fuertes también entre ellas. Después tenés grandes grupos cristianos, grandes grupos kurdos, grandes grupos judíos. Tenés una amalgama de grupos poblacionales con distintos intereses, ¿verdad? Y distintas visiones del mundo. Entonces, uno no puede pensar que lo que es el líder supremo tenga un poder tan grande, ¿verdad? Hay un montón de oposición, un montón de disidencia de distintos grados, ¿verdad? Pero es el que mantiene el control político de Irán y es el que dirige el régimen islámico en Irán. Entonces, ¿qué pasa con eso? Pasa que mucha gente lo ve como su partidario, ¿verdad? Porque son partidarios del régimen. Mucha gente en Irán ven críticamente al régimen, ¿verdad? Lo critican, pero entienden que esta es una agresión extranjera y tienen que estar unidos para enfrentar la agresión extranjera. Una parte de la población es crítica y quiere la caída del régimen, ¿verdad? Y hay mucha población que está entre medio de esas cosas y no sabe más o menos cómo moverse en esta situación. Pero puede llegar a cohesionar mucho un ataque extranjero a ese tipo de liderazgos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es que se da un ataque de dos países y está esta cierta forma de aceptación a lo que sucede? O sea, hay un ataque, pero lejos de que los países, digamos, cuestionen eso, sale el apoyo como el gobierno paraguayo, que cuando se da el ataque por parte de Estados Unidos, silencio total. Irán reacciona y sale el comunicado de la Cancillería y dice: condenamos el ataque iraní a sus vecinos, Emiratos Árabes, Qatar y compañía, donde Estados Unidos tiene su base militar. Sí. ¿Por qué se da esta lógica de cuando hace Estados Unidos? Seguramente que está bien y hay que aplaudir. ¿Por qué se interiorizó eso? Es un tema que uno puede abordarlo internacionalmente o nacionalmente. Internamente Paraguay siempre estuvo muy marcado por la política exterior de Estados Unidos. En Paraguay los Estados Unidos siempre han tenido gran influencia, pero la influencia ha crecido en los últimos años, ¿verdad? En los últimos por lo menos 10 años. Estados Unidos
Unidos estuvo directamente involucrado en nuestras últimas elecciones presidenciales. Vetó 2 candidatos, ¿verdad? En nuestras últimas, un candidato y un líder político, los vetó. Sí. Marcó el rumbo de nuestras últimas elecciones de una forma muy clara. Los acusó de ser lo peor y de repente se les saca toda la culpa y paz total. Claro, exactamente, ¿verdad? O sea, Estados Unidos ha tenido una influencia creciente en Paraguay, ¿verdad? Los distintos partidos políticos dentro del esquema democrático en Paraguay han aceptado esas reglas, ¿verdad? Ahora hay algunas voces de preocupación por la forma en que están escalando los conflictos, pero han aceptado en los últimos años esas reglas de que Estados Unidos marque el rumbo de la agenda política paraguaya. Ahí no hay diferencia entre colorados y liberales. Claro, no hay tantas diferencias ahí, ¿verdad? Y después tenemos el hecho de que el cartismo, como gran fuerza política de los últimos años en Paraguay, es muy cercano al Estado de Israel. Es muy cercano al Estado de Israel y personalmente Cartes es muy cercano a Netanyahu. Y a eso, porque yo le preguntaba también y decía, ¿por qué se da esta cosa extraña de que de repente pasamos a depositar o otorgarle toda licencia a Israel también, incluso poniéndolo a la par de Estados Unidos? Esto no pasaba anteriormente, era Estados Unidos en la cabeza y bueno, todos sabíamos que era la potencia y bueno, calmate porque no podés contra Estados Unidos. Pero ¿por qué de repente Israel cobra tanta relevancia en la política nacional también, donde cada discurso que hace el presidente de la República, el presidente de la Cámara de Diputados, por alguna razón extraña, Israel aparece en el discurso? ¿Y qué tiene que ver Israel acá? Eso nomás yo pregunto. Bueno, Israel tiene que ver con el hecho de que Israel es parte central de ese bloque geopolítico. El bloque geopolítico occidental, que es básicamente Estados Unidos, Europa con mucha debilidad ahora, pero es parte central de ese bloque, e Israel, forman parte de un proyecto de continuidad colonial, si uno puede, como uno podría decirlo de cierta manera, porque es el viejo proyecto occidental colonizador, ¿verdad?, enmarcado en un nuevo mundo y enmarcado en nuevas reglas, ¿verdad? Entonces, forman parte de una línea conjunta de acción que ha tenido que cambiar las formas, por así decirlo, porque anteriormente estaba enmarcado en ciertas formas más liberales, más relacionadas con las instituciones internacionales, ¿verdad? Muy apalancada en la ONU, muy apalancada en la OTAN, muy apalancada en el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿verdad? Que ahora, por distintas cuestiones, sobre todo por lo que algunos entendemos como una crisis global del liberalismo, se han deshecho de ese tipo de marco legal, de ese tipo de marco institucional, y están implementando otros marcos institucionales. Paraguay entró en lo que Estados Unidos llama la Junta de la Paz, que es un grupo de países cuyo objetivo no parece tan claro. Ellos dicen el objetivo es establecer un marco de paz para Gaza, ¿verdad? Cuando de fondo su proyecto para Gaza es la explotación de las tierras donde ocurrieron los conflictos y las masacres, ¿verdad? ¿Y cómo se plantea esto? Esta Junta de la Paz a nivel general se está planteando como una nueva institución de orden mundial. Una nueva ONU. Una nueva ONU, ¿verdad? Acotada a ciertos países y liderada específicamente por un ala de la política estadounidense, ¿verdad? Entonces, hay un cambio ahí global, de estrategia global, que también afecta y cuyo punto de inflexión quizás fue el 3 de enero con Venezuela, en donde se rompe cualquier tipo de acuerdo institucional en términos de leyes internacionales para poder resolver un conflicto puntual, y dio pie a que se siga utilizando ese tipo de estrategias para resolver conflictos. Estamos en un mundo que está resolviendo conflictos de una manera distinta a lo que lo hacía hace 10 años. Ante ese escenario que estás manifestando y hablando de que Trump tomó otra determinación en su segundo periodo de mandato. Sí. ¿Verdad? Ya empezó con Venezuela, ahora continúa con Irán. ¿Hay otros países que están amenazados con este mismo camino? ¿Hay una nueva amenaza en cuanto a eso? Y en principio Cuba, por ejemplo, ¿verdad? En principio Cuba está recibiendo amenazas directas, está recibiendo un bloqueo energético, es decir, no hay forma de que el petróleo llegue a Cuba. Estados Unidos está
cortando las llegadas de petróleo a Cuba, y para eso está interviniendo no solo en aguas estadounidenses, sino en aguas internacionales y en aguas de otros estados. ¿Con México cómo está la relación? La relación entre Estados Unidos y México. Las relaciones entre Estados Unidos y México es una tensión constante, sobre todo ahora con lo que es estos últimos gobiernos mexicanos que responden a esta nueva coalición que es Morena, ¿verdad? Que es la coalición de López Obrador, que tiene otra estrategia internacional para posicionarse, pero estamos hablando de dos países muy grandes que comparten una de las fronteras más grandes del mundo. Entonces, tienen una tensión constante que la administran de manera relativamente diplomática todavía, ¿verdad? Y después otros conflictos que pueden venir a futuro tienen que ver un poco con cómo se desarrolla esta guerra en Irán, porque hay que ver qué hay a partir de la caída de Irán. Si se da la caída del régimen iraní, ¿qué hay a partir de eso? ¿Verdad? O sea, ¿cuál va a ser el proyecto, por ejemplo, de Israel en la región? ¿Va a querer expandirse hacia Siria? ¿Va a querer expandirse hacia Irak? ¿Va a querer expandirse hacia Arabia Saudí? ¿Va a querer expandirse hacia Turquía? ¿Cómo actúan los otros actores regionales, que son actores muy fuertes? Uno puede pensar en Irán e Israel, pero Irán e Israel son países que no comparten frontera. En el medio de Irán e Israel tenemos de un lado Pakistán, que está un poco fuera de la ecuación todavía, pero está, por ejemplo, en un conflicto ahora mismo con Afganistán, y es un país que tiene potencial nuclear, ¿verdad? Y que ya dijo que va a ayudar a cualquier país que sea atacado nuclearmente por Israel. Entonces usa ese paraguas nuclear en cierta manera Irán también. Pero en el medio de Irán e Israel están Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Jordania, Irak, Siria, Turquía, Azerbaiyán, Yemen, por ejemplo. Son un montón de países, muchos de ellos muy, muy importantes en la política de la región, que están metidos en este conflicto que amenaza con ser un conflicto más grande de lo que es. Amenaza con ser algo más que Irán contra Israel y Estados Unidos. ¿Y todos esos países, del lado de quién están? Ellos es difícil decir eso porque también están en un limbo, ¿verdad? Por eso también yo creo que la estrategia que está usando Irán de atacar bases norteamericanas en esos países responde a la necesidad de Irán de que esos países se posicionen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos países han negociado con ambos bandos en todo este tiempo y han establecido cierta, por lo menos, estabilidad de los regímenes de esos países a través de esa negociación, pero eso ha generado mucho conflicto civil en Oriente Medio. Este ataque de Estados Unidos e Israel a Irán puede tener efectos colaterales positivos a otros países cercanos. Positivos y negativos, ¿verdad? Positivos no está tan visto todavía. Yo creo que puede liberar alguna tensión, sobre todo en países más periféricos, por ejemplo Pakistán, por ejemplo Egipto, puede ayudarles a resolver sus conflictos por fuera de esa mira mientras todos están ocupados ahí. Ellos tienen cierta posibilidad de desarrollo, pero los que están en el medio yo creo que no tienen una buena perspectiva, y creo que también eso les está haciendo dudar de cómo actuar en esta situación, porque están en medio de un conflicto muy fuerte en donde su territorio está siendo atacado porque justamente hay bases norteamericanas en su territorio, y que uno y otro bando les exige que planten postura, ¿verdad? Que digan, bueno, ¿con quién estás? Sí. ¿Cuál es tu línea en este conflicto? Y que también están atravesados por las diferencias internas. Porque si bien uno puede decir, por ejemplo, que Emiratos Árabes Unidos o Qatar o Bahrein o Arabia Saudí son países más tendientes a salir a favor de Israel y Estados Unidos que de Irán en este conflicto, esa es una visión de las cúpulas que gobiernan esos países, pero que es muy conflictiva hacia adentro. De hecho, ya vimos algunas imágenes en Irak, en Bahrein y en Pakistán de gente común, o sea, civiles, atacando edificios militares, atacando edificios de los Estados Unidos en esos países en protesta contra esta guerra. Es decir, mientras, por ejemplo,
Arabia Saudí puede decir yo estoy con Israel y Estados Unidos, el pueblo de Arabia Saudí puede decir otra cosa y puede generarse un conflicto interno muy fuerte. Entonces, toda esa región está en esa tesitura de que puede estallar un conflicto muy grande, incluso puertas adentro. Sí. David te preguntaba sobre la postura de Paraguay. Esto políticamente puede ser beneficioso para nuestro país, para posicionar a Paraguay en política internacional, de tenerlo mayor consideración. Esto te hablabas, sí. De una línea política. Paraguay marca totalmente una línea política a favor de Estados Unidos. Sí. Hay que ver a qué uno se refiere con ser más importante. Paraguay está marcando, está yendo en una línea, pero es una línea muy estructurada ya. Paraguay no tiene voz en esa línea. Paraguay no puede decidir hacia dónde va esa línea. Paraguay está siguiendo una línea, ¿verdad?, que está marcada por Estados Unidos e Israel, ¿verdad? Uno puede decir, ¿eso es positivo o negativo? Y dependerá de muchas cosas. ¿Y positivo y negativo para quién? Porque también hay que entender, esto es algo un poco más ideológico, por así decirlo. Hay que entender que Paraguay en esa línea obtiene beneficios para una clase nomás en Paraguay, para una clase empresarial instalada en el Estado y una clase política que le sirve a esos negocios, pero esos negocios están cada vez más lejos de reportar beneficios para la totalidad del pueblo paraguayo. Entonces, enmarcarse en esta línea puede llegar a estar del lado de los vencedores, pero no reportar beneficios reales por estar del lado de los vencedores. O el peor escenario, estar del lado de un conflicto que le estalla a este bloque, porque tiene la capacidad de estallarle en la cara a este bloque, este conflicto, y que Paraguay quede en medio de una guerra sobre la cual no tiene el más mínimo interés nacional. Entonces, es riesgosa esta posición, claramente riesgosa. Quizá el beneficio sea que no seamos el objetivo de ataque de Estados Unidos, ¿no? Porque al menos parece que ahora la política exterior de Estados Unidos es ya no sentarse a negociar, sino directamente el que levanta una voz en contra, le secuestramos a su presidente o hacemos el ataque. O sea, directamente, cada tanto en su red social, el presidente norteamericano hace una amenaza, lanza una advertencia, o muchas veces solamente está avisando lo que dentro de una semana va a hacer, porque esto del ataque ya lo venía anunciando. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el mundo se ponga más conflictivo todavía? Imaginemos que esto escale, porque esto está escalando, está por lo menos involucrados como 10, 12 países más o menos ahora en este conflicto, de países cuyas bases militares son atacadas o países cuyo territorio es atacado, ¿verdad? Hay como 10, 12 países en este conflicto ya. Está Estados Unidos, Israel, está Irán, está todos los países que están en el medio, y están también países europeos que están cuyas bases están siendo atacadas. Se atacaron bases británicas en Chipre y se atacaron bases francesas en Oriente Medio. Y se están usando bases de toda Europa para realizar ataques por parte de Estados Unidos. Entonces, es un conflicto que está escalando. Si este conflicto escala más, ¿vos crees que a Paraguay se le va a requerir solamente apoyar? ¿Solamente decir estamos con Estados Unidos e Israel? ¿O va a haber alguna exigencia de que Paraguay se involucre en este tipo de conflictos, si este conflicto escala? Es una posibilidad muy cierta, porque cuando uno se involucra en bloques internacionales y los bloques internacionales terminan envueltos en este tipo de guerras, uno tiene un alto riesgo de participar en este tipo de guerras. O sea, el riesgo de que si esto escala, Paraguay tenga que participar con recursos o con soldados o con territorio en la guerra es una posibilidad muy cierta, sobre todo porque hay un acuerdo firmado entre Estados Unidos y Paraguay para el despliegue de tropas en Paraguay, que tiene que pasar por el Congreso todavía, que todavía no pasó, pero ya está acordado entre los gobiernos, ¿verdad?, de poder utilizar Paraguay como base de operaciones para lanzar cualquier tipo de ataque. Y en medio de un entorno mundial que se está volviendo conflictivo y Paraguay estando del lado de un bloque que se está volviendo muy belicista. Y hay posibilidad de
ve que el gobierno paraguayo sea más neutral, por ejemplo, o no existe posibilidad de intentar quedar en el medio, de que sí o sí tenés que tomar una postura? En este mundo es difícil ya quedar en el medio sin tomar postura. Por la forma en que se está moviendo el mundo ahora, cada vez va a haber menos espacio para la neutralidad, probablemente, ¿verdad? Paraguay puede ensayar un marco de cierta neutralidad, ¿verdad? O cierto control soberano, por así decirlo. Yo creo que más que neutralidad es una especie de control soberano, es decir, tratar de jugar con distintas alianzas para mantener la soberanía de Paraguay en el punto más alto posible en este contexto, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión muy ideológica ahí en nuestra clase de dirigentes, que es que nuestra clase de dirigentes no ve otra salida internacional que Estados Unidos. Y es triste eso porque no podría recurrir a otros socios regionales para decir, bueno, vamos a armar un bloque donde podamos negociar con Estados Unidos de igual a igual. Si soy Paraguay no puedo negociar de igual a igual con Estados Unidos, pero si estamos, por ejemplo, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Bolivia, Perú, podemos negociar con Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay una cuestión muy ideológica en la clase de dirigente paraguaya y en la clase de dirigente latinoamericana también, de quizás no tener los recursos. Es cierto que no sé si tengamos los recursos para poder plantarnos ante este tipo de potencias en condiciones parejas, pero por lo menos tener la actitud de buscar más soberanía y de tratar de salir un poco de ese encorsetamiento hacia la política exterior estadounidense que puede ser peligrosa en este contexto. Y esa idea que cada vez se hace más complicada, ¿no? Porque Estados Unidos directamente dice, no, ustedes me pertenecen. O sea, en la práctica eso es lo que dice. Ustedes no pueden hacer nada por sí solos. Claro, yo soy exactamente. Yo mando acá. Lo dice con esas palabras. Este es nuestro patio trasero y nosotros vamos a hacer lo que queremos en nuestro patio trasero. Pero no es que es una metáfora que yo estoy usando. Lo dice con esas palabras Donald Trump y la política, el sistema político estadounidense no lo refuta. Y explícitamente hace el aplauso a Argentina y Paraguay actualmente. No sé, otro país que sea muy explícito en este sentido. Ahora mismo en Latinoamérica, sobre todo en Latinoamérica en general, los que están más alineados, por así decirlo, a Estados Unidos son Paraguay, Argentina, Ecuador y ahora con el nuevo gobierno de Honduras hay que ver cómo se estabiliza ese gobierno, ¿verdad? Y también con lo que es el nuevo gobierno de Costa Rica está un poco hacia ahí también, y el gobierno de El Salvador también están en esa cuestión con Bukele, ¿verdad? Aunque no suele ser tan explícito como es Argentina o Paraguay en cuanto a manifestar. Claro, porque Milei se va allí, prácticamente se arrodilla, y últimamente Santiago Peña también con esa. Sí, en términos de rango, ponerle que Argentina está más alineado que todos. En un segundo rango está entre Ecuador y Paraguay. Sí. Probablemente. Bueno, y esta idea de que nadie puede cuestionar a Israel, por ejemplo, a mí me interesa. Cuestionar al gobierno, al Estado de Israel, porque esa es la etiqueta que utilizan para deslegitimar al que hace el cuestionamiento. Antisemita, antijudío, Hitler, porque odias a los judíos. Claro, uno tiene que diferenciar las cosas. Uno tiene que entender que el judaísmo es una religión de miles de años de existencia, con una historia vastísima, ¿verdad? Que ha tenido su evolución histórica. O sea, su centro de expansión es esa región que nosotros conocemos como Oriente Medio, históricamente conocida como Palestina también, que fue parte de lo que fueron los estados antiguos del pueblo judío, ¿verdad? Los antiguos reinos de Israel y Judea, etcétera, que son, o sea, que el judaísmo que salió de ahí se ha transformado en el camino en esos miles de años, ¿verdad? Y esa transformación tiene muchas naturalezas, ¿verdad? El judaísmo se expandió hacia Europa como se expandió también el cristianismo hacia Europa, como se expandió también el Islam en cierto momento, ¿verdad? Porque fue una época en donde se propiciaron las condiciones para que se expandan
esas religiones hacia el mundo, Sí. ¿verdad? Después en esa región el Islam terminó acaparando, ¿verdad? Y con el tiempo muchos judíos de esa región permanecieron en el judaísmo, ¿verdad? Pero diferenciados un poco del judaísmo que se estaba desarrollando en Europa, y muchos judíos fueron convirtiéndose al Islam o convirtiéndose al cristianismo también, ¿verdad? En ese proceso de miles de años. Ahora, lo que nosotros vemos como Israel es básicamente un proyecto teocrático nacido de una élite judía en Europa, ¿verdad? Y esto es algo que hay que entender para no mezclar religión con nacionalismo. Que se mezcla ahora. Vos decías, Es que está hay mucha ideología en la clase política, pero hay mucha religión también ahora en la guerra, porque si uno se fija, pareciera que principalmente el protestantismo valida todo lo que hace Israel porque hay un versículo donde se habla de Israel, entonces Israel masacra a niños, te dice la noticia, y automáticamente sale el religioso y dice, Dios bendiga a Israel, pero ¿desde cuándo Dios bendice al que masacra niños, por ejemplo? Claro. Entonces yo digo, baila y cuál. Claro, uno ahí puede ver su pensamiento religioso como es, pero... Y que eso se utiliza al final, utilizan los dirigentes políticos para aglutinar a esa gente a través del discurso. Claro. Ahora, uno tiene que entender algo. En todo ese tiempo en que el reino de Judea desaparece, ¿verdad?, con la conquista romana, y que el Estado de Israel se instala en la misma región, han pasado 2000 años, prácticamente. Un poco menos, quizás creo que 1800, 1900 más o menos, pero casi 2000 años. Pongámosle 2000 años. En esos 2000 años muchas cosas han cambiado. Y esa región se pobló o sea, esa región estaba poblada siempre con la misma gente que se fue transformando. Vinieron oleadas migratorias, hubieron oleadas migratorias, hubo muchísimas transformaciones que conformaron los pueblos que ahora están en esa región. Y a mitad del siglo XX se instala un proyecto, ¿verdad?, de crear un Estado judío en esa región. 1948. 1948. Parece Israel. Que de entrada es conflictivo porque hay gente ahí viviendo y hay gente ahí teniendo una vida y una historia de miles de años, ¿verdad? Y entra en conflicto porque en base a una visión teológica, o sea, la visión de que los judíos podrían pertenecer a esa tierra es la misma visión que pueden tener los cristianos. La promesa, ¿no? Claro, los cristianos también pueden decir, sí, Jesús nació ahí, ¿verdad? No pertenece. Pero en el cristianismo no hay bueno, ahora, hubo durante las cruzadas, pero no hay una línea que diga, esa es nuestra tierra, ¿verdad? Ahora, en este momento hay una línea de ciertos sectores judíos, que es el sionismo, esa línea, ¿verdad?, que dice, esta es nuestra tierra, ¿verdad? Y sobre ese punto, no sé si hay tiempo Sí, hay tiempo. Sí. Yo no me quería hacerle el tema de religión, ya que Sí. trajeron Sí. a colación tema de religión, pero históricamente, antes de Cristo incluso, los conflictos siempre fueron religión mezclados con política. Es que la religión y la política siempre tuvieron una cuestión Oriente muy... Medio siempre fue ese muy el conjunta. conflicto Claro. principal. Sí. El tema de religión mezclado con la política. Sí, es que siempre tuvieron esa naturaleza, ¿verdad? Después hay que ver, o sea, está realmente el conflicto religioso, pero uno no tiene que entender que esto es contra el judaísmo, porque el judaísmo es una religión prácticamente global que está en todos lados, ¿verdad? Y hay una confusión porque el sionismo lo que hace es plantear el judaísmo como una nacionalidad y enmarcarlo como un derecho a retornar a una tierra que es de ellos, siendo que durante 2000 años la historia de esa tierra estuvo totalmente desacoplada de los grandes poderes del judaísmo. Siempre hubo judíos ahí, pero ya no un reino judío, ¿verdad?, en 2000 años, o un estado judío en 2000 años. Entonces eso es lo que termina configurando, o sea, la ONU también tiene una culpabilidad muy clave ahí de terminar validando un conflicto que se salió totalmente de las manos porque es
instalar por la fuerza una población que no es de la región, en detrimento de la población de la región y sin una planificación adecuada de cómo hacer eso, ¿verdad? Para deshacerse de un problema europeo. Porque el problema judío o el problema del pueblo judío era un problema europeo. El conflicto religioso europeo también, si queremos decirlo. Sí. Los cristianos europeos contra los judíos europeos, que terminó en la Segunda Guerra Mundial y en el Holocausto, sí. ¿Verdad? Entonces, los europeos, deshaciéndose de un conflicto en sus tierras, mandan el conflicto a lo que eran en ese momento sus colonias, ¿verdad? Entonces, hay que tener también esa perspectiva y hay que ver que esto es un asunto en donde hay religión, obviamente, metida, pero también hay intereses geopolíticos y coloniales y sobre todo hay que entender quién hace la guerra y quién está interesado en hacer la guerra y para qué está interesado en hacer la guerra. Mencionabas sionismo, brevemente para entender, porque hay gente que piensa que es solamente una etiqueta utilizada por los adversarios de Israel, los enemigos de Israel y Estados Unidos, y que se utiliza como mera etiqueta ficticia. Pero, ¿qué es el sionismo? Bueno, el sionismo es más o menos, los judíos se fueron poblando, es decir, la religión judía se expandió por Europa durante un periodo también muy amplio, prácticamente detrás de la expansión del cristianismo a Europa. También se dio una expansión judía más pequeña que la expansión cristiana, ¿verdad? Que termina configurando una población judía muy importante durante mucho tiempo en Europa. Continuamente perseguidos, continuamente excluidos de los distintos cambios políticos que fueron habiendo, ¿verdad? Cuando se pasa al nacionalismo en Europa alrededor del siglo XVI, más o menos, ¿verdad? Cuando empieza a nacer el nacionalismo en Europa, los judíos quedan excluidos de esa lógica nacionalista porque en la lógica nacionalista está pueblo-tierra, ¿verdad? El pueblo pertenece a una tierra, ¿verdad? Y los judíos no pertenecían a ningún lado, no había una nación judía, por así decirlo. Por lo menos en lo que era la primera configuración del nacionalismo. Entonces, ahí lo que termina pasando es que en cierto momento de toda esa historia, muchos judíos empezaron a pensar en un proyecto nacional judío, es decir, una tierra para los judíos, ¿verdad? Y ese movimiento se terminó denominando sionista, porque tiene que ver con este retorno a Sion, ¿verdad? Una expresión bíblica del retorno al lugar de donde hemos salido, ¿verdad? Pero es una configuración religiosa y es una configuración ideológica, ¿verdad? Este proyecto sionista tuvo referentes muy importantes, ¿verdad? Nunca representó a la totalidad de los judíos, pero tuvo referentes muy importantes en el judaísmo y terminó en cierto punto del siglo XIX o siglo XX, no recuerdo bien, negociando con Inglaterra un acuerdo para poder formar un Estado judío en Palestina, ¿verdad? O sea, ese proyecto sionista consiguió su objetivo. Era un proyecto político. Era un proyecto político, consiguió su objetivo. O sea, es porque continúa. Consiguió su objetivo político de poder instalarse en un lugar que era un lugar que los ingleses, como dominaban esa región, le permitieron instalarse ahí. Y después, ese proyecto empezó a conflictuar con las poblaciones que estaban asentadas en esas regiones. Y con el paso de los años terminó en este conflicto que vemos ahora, ¿verdad? O sea, es algo que se instaló por parte de las potencias coloniales, ¿verdad? También como un proxy de las potencias coloniales en la región, y está generando un montón de conflictos en un área que ya es conflictiva por el mero hecho de ser el gran área de paso entre Europa y Asia. Y Cisjordania también, de cómo... O sea, el proyecto, bien lo dijiste al comienzo, es que Israel, de ser un pequeño territorio allí, desde 1948, sí, cada vez está expandiendo su territorio. Claro, uno puede ver los mapas de lo que es el proceso de expansión de Israel dentro de Palestina, ¿verdad? Israel nace como algunos asentamientos en Palestina. Después de un par de guerras, la ONU dice, bueno, vamos a solucionar este conflicto y hace una partición de Palestina, un lado para
ni siquiera es un lado, hace una partición, una parte de Palestina para Israel, otra parte para un Estado palestino árabe, ¿verdad? Esta partición es muy mala y si uno ve la imagen de la propuesta de partición de la ONU, entiende por qué es mala, porque descontinúa totalmente los territorios, crea islas de territorios por todos lados, que es lo que termina haciendo que Israel empiece a conquistar esos nuevos territorios. Israel ahora mismo está en dos procesos de conquista de Palestina principalmente. Uno es el proceso en Gaza. Gaza es una pequeña franja al sur de lo que es el territorio geográfico conocido como Palestina, por no decir, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Una pequeña franja de territorio contra la que Israel está haciendo un proceso de guerra directa, ¿verdad? Israel está bombardeando, está desplazando gente, está haciendo un proyecto para ocupar ese territorio de manera violenta, ¿verdad? Principalmente de manera militar. Y lo otro es Cisjordania. Cisjordania es un gran territorio en lo que es el norte de la región palestina, que tiene esta particularidad. Lo que ahí hicieron los israelíes es empezar a poner colonias, ¿verdad? Entonces instalan pequeños asentamientos que después van creciendo, se protegen con el ejército, se expanden, ¿verdad? Hacen inversiones. Entonces hay una atomización del territorio. El territorio es una miríada de asentamientos israelíes y asentamientos árabes metidos entre ellos. Una colonización silenciosa. Una colonización silenciosa también hecha con violencia, con otros recursos violentos, y que esos dos ejes, el de Gaza y el de Cisjordania, lo que terminan configurando es un deseo expansionista de Israel en toda la región de Palestina. Y no se puede pensar bajo esa misma lógica la frontera paraguaya actualmente del lado brasileño. Y se puede pensar así, uno podría pensar que hay un... No es una colonización silenciosa cuando estás en un mismo territorio, pero cruzas una calle y hay prácticamente otra cultura, otra gente, otra visión. Y yo creo que es una manera sí, yo creo que es una forma de colonización también, que tiene otras realidades, hay que decirlo, porque terminas teniendo un cuerpo legal, por lo menos Paraguay tiene un cuerpo legal nomás, ¿verdad? Entonces tenés un estado en donde hay ciudades con cultura brasilera en Paraguay, pero están regidos bajo leyes paraguayas, bajo soberanía paraguaya, ¿verdad? Ucrania, Rusia también estaba así. Y claro, ¿verdad? Claro. Pero Rusia tuvo que ir a auxiliar a sus pobres compatriotas que padecían supuestamente la persecución. Y eso son cuestiones que siempre pueden pasar, ¿verdad? Claro. Por lo menos hasta ahora la integridad soberana existe todavía, ¿verdad? Por último, de mi parte al menos, o sea, mencionaste también, Irán es un régimen, el régimen iraní. Por ser un régimen o una realidad donde existe autoritarismo y compañía, eso legitima al resto de países para entrar atacando, bombardeando. O sea, es correcto el accionar porque del otro lado hay un sistema distinto, digamos. Bueno, varias cuestiones con eso. Cuando uno habla de régimen, tiene que entender también que el régimen es cómo se construye el poder, ¿verdad? Nosotros estamos en un régimen que se llama régimen democrático liberal capitalista, ¿verdad? Generalmente los medios utilizan régimen, claro, de manera peyorativa. De manera peyorativa. O sea, es como utilizar la palabra extranjero, es lo mismo, ¿verdad? O sea, utilizar algo que es solamente para mostrar que es distinto a nosotros, ¿verdad? O sea, el régimen que nosotros tenemos en la mayoría de los países de Occidente es un régimen de democracia liberal capitalista, ¿verdad? Que es lo que enmarca el poder. O sea, cualquier gobierno, cualquier estado, cualquier poder se enmarca dentro de ese régimen. Lo mismo pasa en Irán. En Irán el régimen es una revolución islámica, ¿verdad? En Irán el régimen es una revolución islámica. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso revolucionario en donde el islamismo tomó el poder y está construyendo una sociedad basada en la lógica islámica chiita, ¿verdad? Esa es la idea. Cuando hablamos de régimen iraní hablamos de eso, ¿verdad? Ese es el régimen. Después uno diferencia el gobierno.
El gobierno son las instituciones que bajo ese régimen operan la vida diaria de Irán, ¿verdad? Entonces hay que hacer esa diferenciación. Ciertamente en Irán tiene muchos problemas internos, por esto mismo que decíamos de que por más que el régimen sea un islamismo chií, no es la realidad de la mayoría de la población, ¿verdad? El islamismo chií creo que son 40-50% de la gente que ascribe a eso en Irán, ¿verdad? Irán es un país muy diverso, ¿verdad? Y en esa diversidad se dan conflictos internos, y los conflictos internos a veces suelen ser muy fuertes. Pero Irán está en un proceso de liberalización, por así decirlo también. Uno tiene que entender que por ahí las cuestiones más fuertes o más duras del autoritarismo del régimen iraní se han relajado con el tiempo producto de las luchas internas, ¿verdad? Irán eliminó la obligatoriedad del uso del velo, por ejemplo, ¿verdad? Irán eliminó mucho poder que tenía la policía religiosa en estos países de Medio Oriente que son muy islámicos, ¿verdad? En estas repúblicas islámicas hay policía religiosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces relajó mucho el poder de la policía religiosa. Amplió el parlamento para permitir la entrada de otros grupos también. El actual presidente de Irán, ¿verdad? Que es el electo por el pueblo, que no es el líder supremo, es el presidente, el que dirige el poder ejecutivo, es un reformista, ¿verdad? Entonces Irán está en ese conflicto interno en Irán genera un proceso de cambio también y un proceso de adaptación, más allá del marco del régimen islámico que existe. Entonces esos problemas, evidentemente hay vías de resolución internas en Irán, no es que Irán es un régimen cerrado que no tiene posibilidad de cambio interno, ¿verdad? Los cambios internos son reales ahí, ¿verdad? Puede haber intervención extranjera para forzar ciertos cambios internos, pero uno no tiene que quedarse con que esas son intervenciones humanitarias, ¿verdad? Las intervenciones extranjeras que se dan tienen un discurso, pero tienen una realidad detrás del discurso, y nosotros tenemos que entender la realidad detrás del discurso. La realidad detrás del discurso tiene que ver con las cuestiones económicas de Estados Unidos, ¿verdad? El acceso a recursos que necesita Estados Unidos y el bloque colonial occidental para afrontar los desafíos a futuro, por ejemplo China, ¿verdad? Que es el gran desafío a futuro de todo este bloque, tiene que ver con la necesidad o el deseo de expansión de Israel en Oriente Medio, y tiene que ver con la sostenibilidad de la economía estadounidense a partir de la guerra, que es una cuestión siempre presente en la economía estadounidense. La guerra le genera muchísimos ingresos a Estados Unidos. Entonces, todas esas cuestiones hay que ver. Y entre todas esas cuestiones, si uno se pone a priorizar, el deseo de tener un régimen que respete los derechos humanos y la diversidad está bastante lejos de las prioridades, hay que decirlo. Entonces, uno nunca tiene que creer demasiado en esos discursos expansionistas que hablan de respeto de derechos humanos, de proteger población y demás, porque generalmente esas son prioridades muy bajas dentro de la escala real de prioridades. Para adornar el objetivo real. Claro, para justificar el objetivo real. Muy bien. Cerramos, ¿verdad? Cerramos. Agradecemos, Esteban, tu presencia. No, muchas gracias a ustedes por invitar. Bueno, hacemos la pausa, ya venimos con más Paraná Acompaña la Mañana.